Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Es una bendición poder estar aquí juntos. La semana pasada que estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección, tuvimos una celebración muy bonita. Creo que el Señor nos bendijo. Y si usted no estuvo presente, puede buscar la celebración en las diferentes plataformas donde se pone la grabación para que pueda recibir lo que estuvimos conversando. Pero antes de empezar con esta pequeña serie, se llama Respira y va a durar 3 domingos. Usualmente nuestras series duran más o menos un domingo, pero como tuvimos el domingo de resurrección, entonces nos quedan 3 dominguitos de este mes y vamos a estar desarrollando esta serie. Quisiera tomar un momentito antes de empezar, invitarlo, si usted se siente cómodo, a cerrar sus ojos un momento. Si no se siente cómodo, tenga paz. Y quisiera que estemos nada más en la presencia del Señor un momento. Ahora estuvimos adorando por medio de la música y realmente yo pude sentir que el Espíritu Santo estaba aquí en medio nuestro. Y Espíritu Santo, yo te quiero pedir que cada uno de nosotros pueda verdaderamente sentir tu presencia aquí. Que podamos de alguna manera, Señor, estar conscientes de que sos el Todopoderoso y que ninguna de nuestras cargas, ninguno de nuestros retos es demasiado grande para vos. Y gracias a eso podemos respirar tranquilos, podemos respirar aliviados. Amén. ¿Les ha pasado eso? Que a veces andamos como con un nudillo aquí en el pecho o en el estómago por algo que está pasando y de repente llega una noticia o pasa algo y uno está que hace, ¿verdad? Qué alivio, qué rico es poder experimentar esas respuestas de parte del Señor y cómo Él de alguna manera mueve las cosas aun cuando ni siquiera entendemos cómo lo hizo, pero Él logra solucionar lo que está completamente fuera de nuestras manos. En esta serie de Respira vamos a estar hablando de un tema que pocas veces comentamos desde aquí, pero que constantemente los pastores y los líderes estamos hablando en las conversaciones uno a uno o en las conversaciones de grupos pequeños en la iglesia. Yo este año cumplo 19 años de estar trabajando aquí en la Viña. Y que yo pueda recordar, estaba intentando hacer memoria, que yo pueda recordar, yo creo que hemos hablado de este tema durante ese tiempo como unas 3, 4 veces máximo. Pero creo que es algo que necesitamos hacer porque angustia el corazón de todos en algún momento o no. Y vamos a hablar acerca de nuestras pertenencias, acerca de esa relación que nosotros tenemos con nuestro futuro. Como hablaba Juan Carlos ahora, no nos pusimos de acuerdo, de que estamos pensando cómo nos vamos a vestir, con qué vamos a comer, con qué vamos a pagar, cómo le vamos a hacer frente al asunto, ¿verdad? Todos los finales de año yo empiezo a que me da la palpitación cuando llega el correo de mensualidades 2000 el día siguiente del colegio. Y uno dice, ay Señor, ¿cómo le vamos a hacer frente a esto? Es algo que a todos en algunos momentos nos llega a ser una carga, ya sea constantemente. Hay personas que se preocupan por eso constantemente, o hay personas que tal vez son un poco más tranquilas en el tema, pero que sí les ha pasado en momentos específicos.
En una sociedad donde todo es tan competitivo en este momento, donde nos sentimos presionados a más, siempre, a más. Siempre tenemos que estás estudiando algo más, estás sacando un nuevo título, estás teniendo, no sé, algún mejor puesto de trabajo, estás buscando crecer en esta área o estás buscando emprender, además del trabajo que tenés, también tenés que emprender, ¿verdad? Estás buscando, no sé, cambiar el carro, tener esto, tener lo otro, e incluso a mí me impresiona muchísimo que este corre-corre, esta obligación de siempre estar en más, incluso ya no lo tenemos solo los adultos, se lo estamos pasando a los niños también. No sé si lo han notado. Un día de estos, creo que ya se los había contado, estaba intentando ponerme de acuerdo con la mamá de un amiguito de uno de mis hijos para ver si podían ir a jugar a la casa. Y la mamá de él me dice, es que mira, él no puede de lunes a viernes porque de lunes a viernes después de la escuela él tiene clases extracurriculares. Y yo dije, ay, ni yo aguantaría. Pobre Willa. Pero siempre es eso, tenemos que estar en más, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar avanzando todo el tiempo en el tema material. Pero la visión bíblica es completamente diferente. Y yo estoy segura que si usted y yo abrazamos la visión bíblica de este tema y lo mantenemos en mente, vamos a respirar muchísimo más tranquilos, aun cuando estemos yendo contracorriente. Mi sueño del día de hoy es que logremos repasar 5 principios bíblicos acerca de las cosas materiales y de nuestra generosidad con esas cosas materiales. Y sí, voy a hablar del diezmo y de las ofrendas. No sé si nos va a dar tiempo llegar hasta los 5, pero ahí vamos. Si no, parte 2 el próximo domingo. Y creo que este tema es bastante importante porque en los últimos meses sí se ha aumentado la cantidad como de consultas, de preguntas con respecto a esto, y pues queremos ser sensibles a las dudas que hay en medio de la congregación. Así es que vamos a hablar de 5 principios muy básicos con respecto no solo al diezmo, sino a nuestra relación con nuestras pertenencias materiales. El primero de esos principios se llama el principio de la propiedad. Y vamos a leer Primera de Crónicas 29:14. Dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y de todo lo que te hemos dado. De ti lo hemos recibido. Este principio, creo yo, y lo puse de primero porque de verdad quería asegurarme que lo pudiéramos conversar, creo yo que es el más liberador de todos los que vamos a conversar. Dios es el dueño de todo. No somos nosotros, es Dios. Dios es el dueño de todo y nosotros simplemente somos cuidadores, somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Como hijos e hijas de Dios, nosotros podemos reconocer que todo lo que tenemos en primer lugar le pertenece a Él. Porque hemos logrado llegar a tenerlo por su gracia. Hemos llegado a tenerlo porque nos ha dado la salud, la capacidad, las habilidades, la sabiduría, el espacio para poder llegar a tener esas cosas. Poder tener una relación sana con las pertenencias nos hace tener un entendimiento adecuado de que lo que tenemos en realidad no es nuestro. No podemos hacerle así, no podemos meterlo tan dentro de nosotros. Es una bendición que estamos cuidando y administrando para el Señor, que el Señor nos ha dado para cubrir nuestras necesidades físicas. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo
cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ese versículo de Primera de Crónicas que leímos al principio es un verso que leemos en medio de una oración del rey David. Él había iniciado una campaña para motivar al pueblo de Israel a levantar fondos para poder construir el templo, que era su sueño dorado de la vida. Él anhelaba construir un lugar de adoración digno de ese Dios al que él adoraba con tanta pasión. Al final no fue él el que construyó el templo, Dios le dio ese honor a su hijo Salomón, pero David pudo dejar todo listo, los planos, los detalles, incluso muchos de los materiales, porque cuando él habla con el pueblo de Israel y los motiva a traer sus ofrendas para poder construir ese templo, incluso el mismo rey David sacó una porción sumamente importante de su tesoro personal de oro y de plata y la puso dentro de esa oración. Y él, al ver la respuesta tan increíblemente generosa del pueblo, cómo se movilizaron desde todas partes del reino para poder traer sus ofrendas específicas para ese proyecto, David exclama esa oración que leímos delante de todo el pueblo. Y continúa diciendo en el los versos 10 al 13, Primera de Crónicas 29, 10 al 13, dice: Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea era el pueblo. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y quien fortalece a todos. Por eso, Señor nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Qué palabras más hermosas y qué visión tan poderosa de quién es Dios y cuál era el lugar que él debía de tener dentro de la dinámica de vida del pueblo. La administración responsable no es un asunto de dar desde la posición de estoy dando lo que a mí me pertenece. La administración responsable delante del Señor es poner las cosas verdaderamente donde les corresponde. El que está en el trono es el Señor, no nuestras pertenencias. El que nos define es nuestro creador, no lo que tenemos, porque eso se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Para mí, una de las cosas más maravillosas de este principio, y no sé si es que yo tiendo a ser muy cómoda cuando tengo la oportunidad, así como de recostarme en el gobierno un poco, es que al abrazar este principio y cuando yo digo Dios es dueño de todo lo que tengo, significa que yo respiro en paz y en libertad. ¿Por qué? Porque cuando Dios es dueño de todo, Él es responsable de todo. Yo soy responsable de administrarlo correctamente, pero Él es el responsable de ver cómo hace que las cosas aparezcan cuando yo no puedo hacer que aparezcan, cuando llego a mis límites, tal como lo muestra Mateo 6, 19 al 21, que es el pasaje que Juan Carlos leyó ahora. En este pasaje, el Señor nos llama a dejar de acumular tesoros aquí en la tierra, donde todo se puede echar a perder y donde hay ladrones que nos pueden robar,
y comenzar a acumular tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no carcomen y los ladrones no roban. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Cuando a usted le hablan de dinero, si usted siente la billetera que le pega el brinco en la bolsa, ahí hay algo que revisar. Porque estamos teniendo eso como si fuera absolutamente nuestro. Hace un par de años yo estaba angustiada, y yo creo que esa es la palabra más adecuada, estaba angustiada por una situación que uno de mis hijos estaba pasando, ya se fueron los dos, ¿verdad? Sí. Que involucraba su salud, pero también involucraba su salud emocional. Y yo me estaba preguntando continuamente, ¿será que yo puedo con esto? ¿Será que soy la mamá que él realmente necesita para enfrentar esto? ¿Será que tengo las herramientas para poder ayudarlo a salir adelante con todo esto? Y un día, un domingo, estaba hablando precisamente con doña Anita Herrera, que creo que hoy no vino, está resfriada, o sí vino, ya no está resfriada, gloria a Dios. Estaba hablando con doña Anita Herrera y le abrí mi corazón y le conté lo que estaba pasando. Y ella me contó de una época en la que ella también estuvo como confrontándose con ¿será que puedo sacar adelante a mis hijos, verdad? Y me animó muchísimo, me ministró muchísimo esa conversación. Y ella me dio un versículo que el Señor le dio a ella en ese momento. Y hasta el día de hoy yo lo tengo en un post-it en la portada de mi Biblia, porque es de los versículos que más oro sobre mis hijos. Y dice Isaías 54:13, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Y aquí yo ya no estoy hablando ni siquiera de dinero. Estoy hablando que hasta nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Sí, salieron de este útero, pero no son míos, son de Él. Él me los prestó para yo criarlos lo mejor que yo puedo, pero cuando yo llego a mi límite, sé que Dios está absoluta y totalmente invertido en enseñar a mis hijos y en que tengan un bienestar grande. ¿Cómo no voy a decir, Señor, gracias por estar metido en mi vida? Gracias porque todo lo que tengo, inclusive mis 2 hijos por los cuales yo daría mi vida, son tuyos. Y el que los puede cuidar mejor y el que les puede enseñar mejor y el que va a estar con ellos absolutamente en todos los segundos de su vida, sos vos. Amén. No son solo las cosas materiales, familia. Es absolutamente todo. Esto no quiere decir que yo me vaya a despreocupar de los kids, ¿verdad? Pero sí significa que puedo descansar en que Dios está absolutamente invertido en su crianza y que Él lo puede hacer infinitamente mejor que yo. Este principio de la propiedad no solo aplica para cuando nosotros damos de lo que tenemos, sino también cómo vemos lo que tenemos. ¿Qué lugar ocupa nuestras posesiones en nuestro corazón? Si tienen un trono en sí mismo, si están definiendo quiénes somos nosotros, o si es Dios el que está definiendo quiénes somos nosotros, si es Dios quien está en el trono y todo lo demás viene por medio y depende de Él. Segundo principio, no nos va a dar tiempo de llegar al quinto. De misericordia, Señor. El principio de la dependencia. Encontré esta cita de un escritor y teólogo que se llama William Ward, que dice, dar es más que una responsabilidad, es un privilegio. Más que un acto de obediencia, es evidencia de fe. Reconocer nuestra dependencia de Dios para nuestra propia existencia
para nuestro sustento es tan importante como comprender que Dios es el dueño de todo. Y quisiera en este punto que estudiemos un poquitito acerca del diezmo de Abraham específicamente, en Génesis 14:20. En Génesis 14:20 es la primera vez en la palabra del Señor en la que se menciona la palabra diezmo. Y vamos a ver un poquitito el contexto de este pasaje. Génesis 14 nos cuenta que había 5 reyes con unos nombres hermosísimos, por si están pensando en Amrafel de Sinar, Arioc de Eleazar, Querordaomer de Elam, Tidal de Goyim. Salieron contra la guerra de los reyes, salieron a la guerra contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Sebollín y Zoar. Y en medio de eso, todos los demás pueblos y reinos que se fueron encontrando en el camino también los invadieron, también los saquearon, también mataron gente, también se llevaron esclavos. Aquello fue un fiestón. Eso fue muy cerca de donde vivía Abraham. Pero como la cosa no había sido con él, él se quedó calladito, más bonito en su casa, quietecito, y nadie se metió con él. Entonces, la guerra estaba pasando, Abraham estaba de su lado. Pero cuando estos reyes llegan a Sodoma, ellos logran también capturar a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su familia, todas sus pertenencias, y se los habían llevado como esclavos. Ahí sí Abraham dijo, de allá, se metieron conmigo. Entonces Abraham toma 318 hombres de su casa. ¿Se imagina tener que vivir con 318 hombres? Yo vivo con 3. Bueno, 318 hombres de su casa. Y se fue detrás de los ejércitos ganadores. Notemos que eran 5 ejércitos. Y tenían todos aquellos esclavos que los podían poner a pelear también si quisieran, porque ya eran de ellos. Y en un solo encuentro, en un solo enfrentamiento, estos 318 hombres de Abraham logran vencer ese ejército enorme. Logran liberar a Lot y a su gente y se llevan todo el botín de guerra. Entonces, a partir del verso 17 de ese pasaje dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Veamos qué interesante, esto es apenas en Génesis. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Un par de cositas que quisiera señalar en este pasaje. En primer lugar, me encanta ver cómo Melquisedec públicamente expresa que fue gracias a Dios que Abraham pudo tener esa victoria. Porque no era lógico humanamente que ellos pudieran con todo el mundo. Y de una vez le dice: bendito sea el Señor que te dio esta victoria. No fuiste vos, no fue tu estrategia, no fueron tus hombres tan requete valientes, porque definitivamente tenían que ser valientes. Fue Dios el que te dio esta victoria. Y Abraham, que era, tal vez Abraham, los hombres de su casa y Lot y su familia, tal vez eran los únicos en medio de todo ese gentío que conocían al Dios Altísimo. Abraham saca el diezmo de todo lo que había ganado en ese botín de guerra y se lo entrega. Lo hace públicamente, dando testimonio de a quién verdaderamente le pertenecía todo lo que él tenía. Y cierro este principio con Proverbios 3, 5 al 6, que dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
¿Cuántas veces hemos estado nosotros intentando hacer cosas, ganar cosas, suplir cosas para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestro negocio, para nosotros mismos? Y empujamos y empujamos y empujamos el asunto y no rueda. No hay manera. Hasta que nosotros nos sentamos delante del Señor y le decimos: Señor, te entrego esto, que seas vos el que me dé la oportunidad, que seas vos el que me dé el camino. Dependo de vos para que las cosas pasen. Yo voy a dar mi mejor esfuerzo, pero vos sos el que abre la puerta o no la abre. Vos sos el que derrama las bendiciones sobre mi vida. Y entonces, cuando nosotros lo reconocemos de esta manera, diciéndole: Señor, dependo de vos, mis planes dependen de vos, mis sueños dependen de vos, Él allanará tus sendas. De repente tus sendas no van a ser cuesta arriba, van a ser llanas. En tercer lugar, vamos, el principio de la adoración. Levítico 27:13 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Yo creo que a veces nos cuesta un poco como sentirnos identificados con el sistema de adoración que tenía Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sobre todo el asunto de los sacrificios. Y entonces, cuando era tal cosa, y tráigalo tal fecha, y hágalo tal cosa, y, ¿verdad? Era como un poco, yo no sé cómo hacían para sabérselas todas. De verdad que en ese momento tenían mejor memoria que nosotros. Pero era complicado y muy diferente. Por supuesto que es muy diferente a la manera en que nosotros adoramos en este tiempo. Sobre todo esa parte de los sacrificios. Lo que sí podemos comprender un poco más fácilmente es que ellos verdaderamente tenían que tener toda una preparación para poder adorar a Dios. No era cuestión de montarse en el burro e ir al templo, como hacemos cada uno de nosotros con la bici, el moto, el Uber, el carro, lo que sea. No era tan sencillo como lo es para nosotros. Ellos tenían que prepararse para poder entregar su adoración a Dios. Era dedicación y además era un trabajo de toda la familia porque requería 35 ojos al mismo tiempo. De esta manera, nosotros podemos decir y podíamos ver que la adoración estaba más presente de lo que nosotros imaginamos en el día a día de Israel. Muchas veces hemos estado señalando nosotros que adoración no es este rato que tenemos tan maravilloso con la música. Eso es parte de, pero nosotros adoramos con todo lo que hacemos en nuestra vida, en el día a día. La adoración debería impregnar todas las áreas de nuestra vida. Para este pueblo, por ejemplo, si la familia se dedicaba a la crianza de ganado, ya fuera vacuno, bovino, ovino, el poder llevar el diezmo al templo representaba estar, en primer lugar, sumamente pendiente de las hembras que estaban a punto de parir. Cuando estaban a punto de parir no les podían quitar el ojo de encima, porque si parían y esas crías eran súper presa fácil de cualquier otro depredador, tenían que estar ahí presentes para cuidarlas. Después de eso, revisarlas todas, revisarles casi que hasta la conciencia, para saber cuál estaba perfecta, cuál estaba en mejores condiciones y cuidarla, que no le pasara, que no la tocara ni el viento, para que no le pasara nada, para que llegara perfecta al momento cuando tenían que llevarla al templo. Habían familias que incluso metían esa criaturita a vivir en su tienda o en su casa para poder cuidarla de manera más cercana. O sea, ni siquiera la dejaban salir al patio a jugar con las demás crías. Era un asunto de una dedicación y un esfuerzo de meses, de meses. Y después de eso era encaramarse esa criatura en los hombros
y caminar por kilómetros de kilómetros hasta llegar al templo y poder entregarla a Dios y decirte, Señor, te traje, mírala, llegó perfecta, gracias. Esta es mi adoración, lo mejor que tengo, lo mejor que te puedo dar. Imaginemos un momentito ese momento para esta familia. Cuando ellos se iban acercando al monte donde estaba el templo, el olor a los sacrificios comenzaba a llegar a su nariz, desde antes de haber puesto un pie en el templo. A la hora de empezar a subir esa colina, sus ojos eran llenos de toda la experiencia de estar enfrente de una construcción de semejante belleza y de semejante inmensidad. Ellos se asombraban al ver la hermosura de la casa de Dios cada vez que llegaban ahí. Mientras ellos caminaban en la zona que pertenecía al templo, podían empezar a ver más cosas, tenían más sensaciones, podían ver la belleza de los colores, de las texturas, de los adornos, de las cosas tan lujosas con las que se construyó ese templo. Podían ver a los sacerdotes con sus ropajes tan increíblemente formales y maravillosos, porque ellos eran los siervos del Señor. Y mientras caminaban a la zona perteneciente al templo, ellos también tenían los sonidos un tanto bulliciosos pero hermosos de aquel montón de gente que acudía al templo, que conversaban entre ellos, que estaban adorando. Había gente cantando, tocando instrumentos, habían sacerdotes orando o leyendo la palabra del Señor. Todos esos sonidos del templo llenaban el aire. Estas ceremonias muchas veces incluían quedarse ahí por varios días. Entonces incluían el compartir entre la gente que llegaba ahí, compartir comida, pasar ahí los días y llegar al acto de dar y de compartir ese sacrificio, esa criatura que habían cuidado tanto para entregarla al Señor como sus diezmos y sus ofrendas. Era el momento de honrar y de obedecer de esta manera. Ahora, nosotros necesitamos comprender que nuestra sociedad está en completo y en constante cambio. Nosotros ya no damos de esa manera. Muchas gracias, no traigan animales. Han venido aquí de visitas patos, gallinas, un gato, tuvimos un tiempo, pero no gracias, ¿verdad? Ay, sí, sí, pero esa mejor no la contamos mucho. Probablemente, si usted llegara donde su jefe y le dice, mira, necesito 7 días libres porque es la fiesta del Señor y necesito ir a la iglesia para quedarme adorando durante 7 días. Si su jefa fuera yo, lo felicito. Pero como no lo soy, yo sospecho que no le iría bien. Sospecho que le dirían un no rotundo. La manera de hacer las cosas, de tener el sustento, ha cambiado. Ahora la mayoría de nosotros trabaja desde una computadora, en una oficina o casi siempre en la casa, nos depositan la plata en la cuenta bancaria y listo, se acabó el tema, ¿verdad? No, la mayoría de nosotros, todavía sí hay muchas personas, Dios las bendiga, que salen al campo a sembrar, a cuidar el ganado y todo lo demás. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Ya no cargamos el corderito en nuestros hombros para poder traerlo aquí por kilómetros, sino que traemos el dinero, lo ponemos en las canastas, hacemos el Simpemóvil, hacemos la transferencia y de repente el asunto se volvió demasiado sencillo. Como que la mecánica es muy sencilla. Yo creo que en alguna vez les conté el recuerdo que tengo yo de una iglesia hace muchos años que mis papás pastoreaban en Zapote. Y hace muchos años que todavía estas tecnologías no existían, ¿verdad? La del Simpemóvil y esas modernidades. Y la gente tenía que traer su diezmo en efectivo a la iglesia.
Y yo puedo recordar cómo la gente lavaba los billetes que iba a dar en su diezmo y en su ofrenda. E incluso los planchaban, porque era el diezmo, era el dinero del Señor y querían que se viera lo mejor posible, porque era para Dios. ¿Usted se imagina ese amor, esa dedicación que en medio de todo lo que tenían que hacer en esta existencia, lavar el billetico, dejarlo que se secara, pasarle la plancha, cuidadito, se le quema, y traerlo así, viéndose requete lindo para poder entregárselo al Señor? El diezmo es santo, así nos lo enseña Levítico. Y como es santo, debe ser apartado, tratado de manera especial. Y creo que tal vez por la comodidad de la tecnología actual, usted y yo abrimos la aplicación del banco, hacemos tun 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 y ya. Se fue la ofrendita, se fue el diezmo. Y nos perdemos ese momento tan glorioso que tenían los israelitas de experimentar el acto de adoración que es diezmar y ofrendar. A mí me encantaría que pudiéramos bajar esas gradas, que pudiéramos estar en nuestro teléfono dando ese diezmo o esa ofrenda y que en nuestro corazón estuviéramos, como decimos muchas veces, continuando el tiempo de adoración, porque esto es parte de nuestra adoración y nuestra actitud es esencial en este aspecto. Nosotros no diezmamos porque Dios necesite nuestro dinero. Ya estudiamos que Él es dueño de absolutamente todo. Dios no respira profundo y con alivio cuando sabe que vamos a pagar el recibo de la luz de este edificio. Yo sí. Pero Dios no. Él puede hacer que esos recursos vengan de cualquier otro lugar. Y este aspecto lo podemos ver muy bien en la historia de Caín y Abel, en Génesis 4, 3 y 4. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Chiquillos, la grasa no es tan mala. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Ambos hermanos traen ofrendas a Dios. Y en ese momento ni siquiera se había mencionado el diezmo, ni había ley para eso. Pero ellos dentro de su vivencia y dentro de su relación con Dios sabían reconocer que lo que tenían era parte de la bendición de Dios y querían reconocerlo a Él en medio de eso. Estos hermanos deciden y de alguna manera aprenden que el éxito de su labor dependía de Dios y que al ofrendar estaban reconociendo eso. Pero Caín, dice el pasaje, tomó el fruto de la tierra y se lo llevó al Señor. Nada más. No nos dice que fuera algo que él escogió con esmero, que vio la papita y dijo, sí, porque esta está redondita, bonita, la voy a lavar. No. En cambio, Abel escogió conscientemente y con esfuerzo lo mejor que él tuvo del resultado de su trabajo y se lo llevó al Señor. Entonces el asunto no es simplemente preguntarnos si estamos diezmando o no estamos diezmando, si estamos reconociendo al Señor en esto o no. ¿Cuál es mi actitud al hacerlo? ¿Lo estoy haciendo porque siento que me están torciendo el brazo? ¿Lo estoy haciendo porque me da miedo que el Señor no me bendiga si no lo hago? ¿Lo estoy diciendo porque me he creído otro montón de cosas? ¿O lo estoy haciendo porque amo a Dios y lo reconozco en todo lo que tengo? Es diferente. Nuestra adoración por medio del diezmo y de la ofrenda tiene mucho que ver con el lugar donde está nuestro corazón. ¿Qué lugar tiene Dios y qué lugar tienen las pertenencias en nuestra vida?
Cuando yo estoy abrazando el principio de propiedad, el principio de dependencia, este principio de adoración es una bendición. Es algo que trae libertad, es algo que trae gozo a mi corazón. Que yo vengo y le digo, gracias Señor por esta quincena. Gracias Señor porque me cayó esta platita de un trabajo extra. Gracias Señor porque sos vos el que está proveyendo para mí. Segunda de Crónicas 31 del 5 al 6 nos enseña acerca de cuando nosotros tomamos el diezmo de una manera casual o de una manera opcional. Este pasaje nos enseña el tiempo en que Ezequiel era rey de Judá. Ya el reino de Israel se había partido en dos y por un lado estaba Israel, por otro lado estaba Judá, y en Judá estaba reinando Ezequías. Y él fue el responsable de que hubiera un momentáneo avivamiento espiritual en el pueblo, de que regresaran a Dios y al pacto que tenían con él. Ezequías manda cartas a todo el reino, recordándoles qué era lo que significaba el pacto que cientos de años antes el pueblo había hecho con Dios. Y de repente el pueblo se da cuenta que se habían distraído completamente de ese pacto, que habían perdido su camino, que sí, seguían haciendo las cosas, pero las hacían rutinariamente. Y encima de eso, las hacían combinadas con todo lo demás que habían aprendido todos los demás pueblos cercanos. Ezequías manda estas cartas y los llama a venir a Jerusalén a adorar. Y dice este pasaje, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel, de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. El pueblo, al ser recordado del pacto que ellos tenían con Dios y cómo habían dejado de lado esa adoración, ellos reaccionan y deciden poner por obra lo que les estaba siendo señalado. Ellos reaccionan rápidamente y con gozo a ese llamado. Muchas veces nosotros usamos la frase Dios ama al dador alegre, ¿cierto? ¿La hemos escuchado? Es una frase del apóstol Pablo en 2 de Corintios, no es cultura popular. Y lo hizo el apóstol Pablo, dar esa frase, lo hizo muy directamente, para variar, ¿verdad? Que él era así como tan clarito para decir las cosas. Resulta que en el momento en que él escribe esto, el apóstol Pablo, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una necesidad muy grande. Y algunas iglesias de otras zonas estaban mandando ofrendas para ayudar a sus hermanos en Cristo en Jerusalén. Y en 2 de Corintios 9, Pablo compara la manera en que se estaban organizando para dar esa ofrenda en la iglesia de Corinto y cómo se organizó la iglesia en Macedonia. Los creyentes en Macedonia vivían en condiciones deplorables. Eran absolutamente perseguidos. No eran personas que tuvieran muchas opciones de trabajo. Eran marginados. Vivían en necesidad. Y aún así, los creyentes en Macedonia dieron de lo que pudieron dar y lo mandaron inmediatamente para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Mientras tanto, en Corinto, que era una ciudad mucho más rica, donde los creyentes tenían muchísimas más facilidades de tener riquezas, y no lograban terminar de ponerse de acuerdo en cómo iban a mandar la ofrenda y qué le iban a dar y cómo iba a ser, y entonces ¿qué hacemos? Pero ¿lo traemos en sobre o en bolsa? ¿En efectivo o en transferencia? Y Pablo les dice en 2 de Corintios 9, 5 al 6, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa
colecta que ustedes habían prometido. A mí me encanta Pablo, ¿verdad? O sea, manda gente para terminar de organizarlos de una vez, porque ustedes no se organizaron, ahora los organizamos nosotros. Y de una vez les dice, la ofrenda va a ser generosa, ¿verdad? Sí. Entonces, estará lista como una ofrenda generosa y no como tacañería. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y a mí me llama montones la atención, porque a veces nosotros nos escudamos en que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero Jesús enseñó acerca del diezmo. Y enseñó de que no puede existir el diezmo sin relación a nuestro corazón. Tiene que haber un eco entre ambas cosas. Esa carta del apóstol Pablo nos lo enseña, pero también en Mateo 23:23, Jesús está hablando, para variar está en algún enfrentamiento con los fariseos y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Jesús fue judío de cepa, de pe a pa. Él creció y vivió respetando y cumpliendo la ley. En uno de esos tantos encuentros con los fariseos y los maestros de la ley, Él les dice esto, señalando lo bien que diezmaban hasta de las especies que tenían. Usted se imagina tener que sacarle el diezmo de la pimienta y de la sal y de... A ver, ellos eran excelentes en todo lo que hacían para diezmar, pero su corazón no estaba involucrado en ese acto, porque su corazón no había sido movido a justicia, a misericordia y a amor por sus prójimos. Nuestro amor y dependencia de las cosas materiales afecta la manera en que nosotros podemos hacer justicia, dar amor y tener misericordia de nuestro prójimo. Son las 11:31, me dan 10 minutos. Ok, cuarto punto, vamos. El principio de apoyo a la iglesia. Una vez más lo voy a decir. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es dueño de todo. Él no necesita que usted y yo demos. Él es creador de todo. Pero al instruirnos acerca del diezmo, el Señor creó un sistema para mantener activa la iglesia con I mayúscula en este mundo que es material. Cuando nosotros diezmamos, no solamente estamos honrando a Dios, también estamos permitiendo que la iglesia siga pastoreando, siga funcionando, que los pastores puedan atender a la congregación, que haya espacio para predicar, para enseñar la palabra de Dios, para poder estudiarlas y darles a ustedes el mejor alimento que podemos darles. Que los pastores puedan apoyarlos a ustedes y acompañarlos a ustedes en los momentos en los que los necesiten. Permite que la iglesia apoye las misiones. Permite que la iglesia apoye a los más necesitados y que podamos construir una familia de fe. Deuteronomio 14:27 dice: pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, por fin conquistan todo ese asunto y se hace la repartición de las tierras por tribus. Pero a la única tribu que no se le dio tierra fue a los levitas, porque ellos tenían que dedicarse al cuidado, al servicio y al funcionamiento del templo. Malaquías, durante su ministerio, confronta al pueblo por haber dejado de diezmar, al punto de que los levitas habían tenido que dejar de hacer ministerio y buscar su sustento haciendo cualquier otra cosa.
y el templo estaba varado. Malaquías 3, 8 al 10 dice aquí empiezan los coscos con chispa, dijo mi tío. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única vez en toda la Biblia en que vemos a Dios retándonos. No vemos a Dios diciendo, haga esto si está seguro de hacerlo. Haga esto si tiene paz en su corazón para hacerlo. Haga esto si está convencido de que eso es lo que usted tiene que hacer. No. Haga esto en obediencia y usted va a ver lo que yo voy a hacer por medio de eso. Haga esto y yo voy a derramar mis bendiciones hasta que sobreabunde. Yo sé que a muchas personas les incomoda que la iglesia pida dinero. Y muchísimas de las personas que hacen aquí intervenciones los domingos, al principio cuando les decimos, hey, ¿podrías hacer intervenciones? Ay, pero me toca recoger la ofrenda. Y es como el momento que más les acongoja, como si estuvieran pidiendo la plata para ellos, mis chiquitos. Como que es el tema tabú, es lo que no queremos hablar, es lo que no queremos tocar. Y les soy sincera, yo estuve inquieta de armar esta serie. Pero en todo lo que estuve leyendo, porque de verdad me metí de jupa, leí libros, estudié la Biblia, oré, pedí misericordia, pedí sabiduría, pedí de todo lo que me pudieran dar desde ahí arriba. Y leí algo que mencionaba un pastor y decía, si usted es un pastor que ama a su congregación, usted quiere enseñarle la palabra del Señor completa. Usted quiere que su congregación tenga toda la bendición que pueda tener. Usted quiere que su congregación camine con el corazón y con su vida de acuerdo al corazón de Dios. Y eso incluye este tema del dinero. Porque si no fuera importante para Dios, no estaría dentro de su palabra. Y yo dije, Señor, yo amo mi congregación y tengo que enseñar tu palabra en todo lo que ella incluye. E incluye esto también. No voy a negar que a lo largo de los años hemos visto iglesias o pastores que hacen mal uso de esos dineros. Y no quiero hablar de ellos. Ellos darán cuenta al Señor por lo que han hecho. Pero sí puedo hablar de lo que hacemos nosotros como iglesia. Y yo creo que varias veces hemos intentado explicar cómo se manejan los dineros en esta iglesia, por quienes han estado y por quienes están ahora dirigiendo la iglesia. Y puedo dar testimonio delante del Señor de la integridad con la cual se maneja estos dineros que son santos, que son apartados, dineros que son del Señor, no nuestros. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar enseñándoles un poco de cómo es este proceso de manejar los dineros. No quiero abusar más de mi tiempo. Otra manera en que muchos cristianos se justifican para no mantener el diezmo activo en sus vidas es esa pregunta: ¿el diezmo sigue vigente? ¿No se quedó solo en el Antiguo Testamento, verdad? Y si nosotros volvemos a esa conversación que Jesús estaba teniendo en Mateo 23, enfrentando a los fariseos, más bien les admira la manera en que ellos están diezmando. Les dice que diezman hasta de lo más mínimo que ellos reciben. Las cosas que son importantes en el corazón de Dios también eran importantes en los discursos de Jesús. Milo Kaufman, que es un teólogo y escritor, explica la posición de Jesús de esta manera. En primer lugar, para el tiempo en que Jesús nació, el diezmar estaba totalmente establecido y aceptado por el pueblo.
Jesús fue criado dentro de esos mandamientos en una familia judía con costumbres judías. En segundo lugar, Jesús lo dijo claramente. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla en Mateo 5:17. A lo largo de su ministerio, nosotros vemos a Jesús cumpliendo con todas las demás maneras judías. Los fariseos señalaron y acusaron a Jesús de todo lo que podían haber hecho, hasta le inventaron cosas, pero jamás le criticaron no diezmar. El estándar de Jesús siempre fue más alto que lo que la ley decía, nunca más bajo. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:17 al 48. De esta manera, por inferencia, es inevitable pensar que Jesús diezmara de lo que Dios proveía para él y para su ministerio. Hace 5 años, cuando fuimos nombrados como equipo pastoral de la iglesia, uno de mis grandes alivios cada domingo cuando yo me paraba ahí en la primera fila a orar era: gracias, Señor, que la construcción ya está terminada. Porque yo viví cercanamente, pero no estuve involucrada directamente, en todo el proceso de construcción de estas instalaciones. Y quienes estuvieron al frente de eso en ese momento fue mi papá y mi tío Marvin. Y mi tío Mario estuvo súper presente también ahí. Y lo que estos hombres hicieron y los milagros que ellos recibieron, pero también las angustias que vivieron, porque ya había que hacer el pedido de los materiales, pero debíamos no sé cuánto, entonces ya el depósito no nos daba más, porque ya el crédito y no había entrado plata, y aún así siguieron adelante, con fe, paso a paso, y Dios hizo milagros que, bueno, algún día los podemos sentar aquí a los 3 para contar lo que Dios hizo, porque son cosas impresionantes. Pero yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque yo no soy así de valiente. De verdad que no, Dios sabe a quién le pone las cosas. Y yo me paraba ahí y le decía: Señor, gracias, ya todo está listo, ¿verdad? 2 años después recibimos la orden sanitaria de que había que actualizar todo el sistema eléctrico de las instalaciones al código nuevo, Dios los bendiga, del Colegio de Ingenieros. O sea, semejante edificio. En la cuenta que hicimos, bueno, no está hoy Sebas, está de viaje, él podría haberme dado el número exacto, pero básicamente entre tomas eléctricos y apagadores, había que comprar como 1,200, una cosa así. Don Jero, ¿usted se acuerda? ¿Verdad? Más o menos eso, 1,200. 1,200. Solo los apagadores y para encender la luz. Más los cables, más no sé qué, más la mano de obra, más. Y yo viví días de angustia después de que nos entregaron esa orden sanitaria. En serio. Yo lloraba en la presencia del Señor y yo le decía: Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar esta plata? Porque aquí es a coyol caído, coyol comido. Y de repente, en medio de esa angustia que yo podía tener, a mí me cae el 5 del principio de dependencia y del principio de propiedad. Señor, este edificio es tuyo, vos lo construiste por tu voluntad haciendo milagros impresionantes y vos lo vas a mantener en pie. Vos conseguiste que podamos funcionar como iglesia y vos vas a mantener esta iglesia abierta. No me voy a preocupar por esto porque esto es tuyo y dependo de vos. Amén. No hemos terminado esos trabajos. No hemos terminado esos trabajos, pero por lo menos estamos sumamente adelantados. Este edificio ya está terminado. Nos hace falta hacer el trabajo en el otro edificio. ¿De dónde salió el dinero? No tengo idea, chiquillos, porque en serio fue un montón de dinero. Y el Señor lo hizo porque Él quiere que su iglesia siga funcionando. Continuando con el pasaje de Malaquías, que es un pasaje bastante fuerte, después de señalarle al pueblo que al no diezmar estaban robándole a Dios,
pero que si lo hacían, bendiciones iban a sobreabundar en sus vidas. El profeta continúa diciendo el mensaje de Dios de esta manera en el verso 11. Vean qué belleza. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Vean qué pasaje más hermoso. Es una promesa del Señor, que yo ya la abracé para la Viña del Este y la abracé para cada familia de esta congregación. Al incluir a Dios en nuestra vida económica, Él es el quien se va a encargar de quitar toda langosta que haya en sus vidas, que esté quitándoles la bendición. Él la va a sacar, al punto de que sus frutos van a ser abundantes y de que vamos a tener una familia, un negocio, un trabajo, un hogar encantador. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, encantador. Amén. Quinto principio. Gracias por la adecuación curricular de quedarse más tiempo. El principio de la bendición. Y este es el último principio, lo prometo. Las promesas de Dios en Malaquías son tan impactantes como esas advertencias. El pueblo se había desenfocado de su relación con Dios, de su pacto con Dios. Necesitaban algo que los despertara, necesitaban algo que los volviera a acomodar, ¿verdad? Una alarma, un mensaje fuerte que los llevara a enfocarse de nuevo. Y Malaquías no solo llama al pueblo a volver sus ojos y a volver a vivir de la manera en que ellos habían pactado con Dios que iban a vivir cientos años antes. Ya en la memoria histórica del pueblo estaba la realidad de qué pasaba cuando ellos vivían de acuerdo al pacto que tenían con el Señor y qué pasaba cuando se alejaban de ese pacto. ¿Por qué? Porque les había pasado muchas veces que podían llegar otros pueblos a ponerles el pie encima, a quitarles sus cosechas, a quitarles sus dineros, incluso a quitarles sus hijos, llevárselos como esclavos, a tenerlos completamente bajo sus pies. Pero también sabían y lo habían vivido lo que era vivir de acuerdo al pacto con el Señor. Esos años de paz, esos años de provisión, esos años de tranquilidad, de satisfacción. Y me llama la atención que el Señor les recuerda una y otra vez: si ustedes viven bajo mi pacto, van a estar bien. Si ustedes viven bajo mi pacto, va a haber bendición. Si ustedes viven bajo mi pacto, yo los voy a cuidar. Si se salen de mi protección, yo no puedo cuidarlos. Yo no puedo bendecirlos. Yo no puedo darles lo que quiero darles. El Señor tenía planes de bien para ellos. Cuando el Señor Jesús estuvo dando el maravilloso sermón del monte, que lo vemos en el libro de Lucas, en Lucas 6:38 dicen: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque la medida en que midan a otros, se les medirá a ustedes. En el principio 1 estudiamos que Dios es el dueño de todo. Y vimos cómo Jesús nos llama a no preocuparnos de la provisión para nosotros mismos en Lucas 12. Y en este pasaje, una vez más, Él nos dice, nos describe qué hay en el corazón del Señor para cada uno de nosotros cuando nosotros somos abiertos a bendecir, a dar, cuando no estamos apegados a las cosas. Dios quiere bendecirnos y cuidarnos. Pablo, en 2 Corintios, lo describe como si fuera un ciclo de bendición. Y creo que por ahí está. Nosotros damos el diezmo, ahí es donde nosotros damos el primer paso. Después de eso, Dios nos bendice con más provisión,
para que nosotros podamos ser más generosos en todo. Y después que Dios sea exaltado por medio de nuestra vida. Y cuando Dios es exaltado por medio de nuestra vida, nosotros de corazón vamos a querer venir y traer esa adoración al Señor, por medio de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, por medio de nuestra generosidad con los que están en necesidad. Y cuando nosotros abrimos así las manos, el Señor nos da más para que podamos ser más generosos y podamos exaltar su nombre por medio de lo que Él nos ha dado para administrar. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.